justo en esta semana se me presentó una paciente que hizo tratamiento para tuberculosis, que la verdad que está pobrecita muy flaquita, que tiene que ver con el estado que deja esa enfermedad y sobre todo un tratamiento que lleva más de 6 meses. O sea, como lo hemos visto y lo vamos a repasar, es un tratamiento de 6 meses a un año. Esta persona en esos 6 meses le sale negativo, pero bueno, tiene ya otra colonización de una pseudocona y tiene los pulmones muy dañados. Entonces, vale que nosotros todos estuviéramos porque como en toda la clase que se dijo, la clase que ya se supone que la vieron, es la importancia que tiene que nosotros podemos trasladar y llevar la tuberculosis con nosotros, de un lado para otro, que posiblemente la llevemos toda la vida y nunca nos pase nada, o que algún día pueda manifestarse cuando por alguna razón nuestra inmunidad caiga o porque no nos estemos cuidando desde el punto de vista de dormir, de cuidarnos con la alimentación, si usamos el alcohol como hábito, cigarrillos, etc. O sea, que dañemos nuestro organismo cuando nuestra inmunidad caiga y bueno, puede manifestarse la tuberculosis. O sea, la señora, esta paciente que le cuento, seguro que estaba vacunada porque es alguien que podría no haber llegado a la vacunación. Cuando hablo de vacunación me interesa que ustedes conozcan, yo no sé cuántos de ustedes conocen sobre la importancia y si la vacunación es una cosa que parece que nos hicieron cuando éramos chicos y listo. Algunos de ustedes se van a acordar la última vez que se fueron a vacunar fue hace bastante tiempo, ahora sido a los 11, 12 o 13 años, no me acuerdo, pero ayer, o sea, la última vacuna que tienen es para anti-COVID, digamos, o antigripal, pero no tienen ya otras vacunas de enfermedades prolongadas como esta, o que se aplica cuando uno es chico, cuando uno es muy chico, así que por ahí no se deben acordar de otras vacunas. Pero bueno, la importancia de la vacuna es que las personas que no se vacunan, obviamente pueden tener una enfermedad y trasladar la enfermedad hacia los que sí están vacunados. ¿Y quiénes no se vacunan? ¿Quiénes de ustedes se imaginan que no se vacunan? ¿Cuál es? Si existe una problemática. ¿Quién? La zona rural, dice la compañera acá, sí, casi seguro. ¿Dónde? Los antivacunas. Los antivacunas, bueno, creo que nos vamos hacia que ni siquiera hay gente que ni es antivacuna, es ni nada más, no se vacuna, pero sobre todo las etnias nuestras hay un grave problema con el tema de la vacunación, ¿sí? Tan grave que en vez de que vayan a vacunarse uno, el Estado sale a buscarlo para vacunarlo y se esconden, no están, ¿sí? O sea, vienen y dicen, bueno, acá en esta casita tiene que estar la familia y no están, se esconden, se van, ¿sí? Porque saben que allá está viniendo una cuadrilla todo en blanco con el a todo, digamos, donde traen la vacuna y se botan. Es una cosa, pero una cosa que tendrá que ver con la cultura o con la ignorancia o no sé qué. Hay gente que se decir la vacuna y no sabe qué es la vacuna. Y los dramas que hubo con la vacuna anti-COVID, digamos, que más de uno de ustedes habrá pensado, me la pongo, no me la pongo, o también que mi familia se ponga o no. Y bueno, cada uno tendrá su pensamiento, que yo tengo gente muy allegada a mí que no se puso la vacuna, aún hoy no se puso la vacuna. Y es una cosa que voy a decir, pero es cuestión de ignorancia, ¿qué pasa? No, pero te da la explicación, que es la misma explicación que te daban hace 3 o 4 años, vos decís, bueno, ahí pega porque no pasó las pruebas y el tiempo y todo. Está recontra mil probado, o sea que la vacuna dio su efecto, si no estaríamos acá. Estaríamos haciendo Zoom y con barbijo todavía, ¿se entiende? Entonces, el problema es que la gente que no entiende o no quiere entender o se cierra en entender, imagínense que, qué sé yo, no voy a decir quién es la persona tan allegada a mí que no se vacunó todavía, y no solo que no se vacunó la esposa y no se vacunó un hijito. O sea, yo digo, las puchas, lo está poniendo en riesgo. Ahí los chiquitos no sufrieron tanto como los grandes, pero y le aseguro que no es ignorante, es universitaria la persona que yo digo universitario, ¿sí? Entonces voy a decir, no es cierto. ¿Qué voy a esperar de una familias étnicas, digamos, que están desde la historia de nosotros, están
en nuestra tierra y que, bueno, no se quiere vacunar, como muchas otras cosas, ¿sí? O que no van a un sanatorio, no van a un centro de salud, no van. Y si van, tienen que estar su médico, no sé cómo llamarlo, su chamán tiene que estar adentro, si no, no entran. ¿Sí? Hay cosas que capaz que algunos saben lo que estoy contando, o no lo saben, pero parece una cosa de película, de la historia de África o algo así. Acá estamos acá a pocos kilómetros, el centro de salud tiene una especie de chamán, ¿sí? Un médico de ellos, ¿sí? De las etnias, y si no está él, no se va a dejar ver por ningún médico blanco, como le dicen ellos. ¿Sí? O sea, nosotros somos los blancos del Twitter, y si no, nos va a dejar. Y ni hablar que, para que sepan, nada más entra, por ejemplo, si tiene que entrar una persona, entra toda la familia. O sea, si entra una embarazada, que tiene que hacer un control del embarazo, entra toda la familia. Todos tienen que mirar a ver cómo la revisan a la embarazada, por ejemplo, y con el médico de ellos, digamos, con su supuesto médico chamán, y no sé cómo se llama. Bueno, hay mucha realidad, pero la verdad es que la realidad es que todavía hay tuberculosis, sí, en el mundo hay tuberculosis, pero bueno, ahora, es una enfermedad como la ritmo, que es contagiosa, que está en la gente vacío de coche, que ustedes ya lo habrán visto, escuchado, que lo que quiero por ahí decir también, porque el otro día pregunté y le dije cómo se llama cuando el kinesiólogo toma una muestra de esputo, ¿sí? Toma una muestra de esputo para verificar si hay tuberculosis, y no me sabían decir cómo es el nombre del estudio. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el nombre del estudio? ¿Alguien? Una sigla. Bueno, no es cultivo. Cultivo es por un lado. Bueno, bacilo ácido alcohol resistente, la sigla es el VAR, que es cuando uno va, pero con 2 A. ¿Sí? VAR. Entonces el kinesiólogo, ustedes, si trabajan en ese ambiente, el médico le va a decir, che, sacamos sacamos un esputo para VAR. ¿Sí? O ayúdame con tal paciente para sacar un esputo para VAR. Y ustedes van a poner el nombre del paciente, la edad, ¿sí? Diagnóstico, posible TBC, estudio VAR en esputo. Ustedes van a escribir, por eso tienen que saberlo escribir, por lo menos. La B larga, 2A y R. Bacilo ácido alcohol resistente es el estudio a nivel universal que se estudia el moco que uno inspectora, y que no importa, en realidad no se lo cuida tanto al moco, porque cuando hay bacilo de Koch en el moco va a salir sí o sí. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué estoy aclarando esto? Porque, por ejemplo, el de casco rojo y negro siempre llega tarde. Hiciste toda una seña y no sé qué. Sí, no, hizo una seña que no sé qué, le dice a las compañeras. Hubiera estado sentado, entonces no estaba así. Bueno, esta es la parte donde ya especie de la ciudad apagó esto. Sí. ¿No? ¿Dejamos así? No, ¿No apago? No. Bueno, no, pues yo calculo que sí, uno se duerme. Estaba aclarando lo de la importancia del esputo y de dónde lo sacan. Hay gente, hablamos de bronquiectasia, ya tuvo la clase de bronquiectasia y absceso de pulmón, que inspectora todo el día o cada rato, ¿sí? Y inspectora dónde, en algún frasco, que se dice, bueno, este va a ser mi frasco para inspectorar. Esta paciente que le cuento anda con su frasquito de tapa roja, tipo las que se usan para el cultivo, y ella le da vergüenza estar tosiendo y viendo, es feísimo. Pero bueno, la tipa tiene toda una cosa de decir, ni siquiera me gusta salir porque no me gusta que me agarre un exceso de tos, y está inspectorando, ¿sí? Entonces ella se va a su frasquito, entonces, y compra dentro de su frasquito y lo guarda en su bolso, ¿sí? Bueno, eso que no es nada estéril, si pongo en un frasco, que ella lo lavó en su casa, ese moco sirve para verificar tuberculosis. ¿Qué quiero decir esto? Que si la persona inspectora en cualquier lado, ¿sí? Y no hizo
cuidado, no tomó los cuidados necesarios para cuidar esas secreciones, para ser analizadas, no pasa nada. No es lo mismo el cultivo en esputo. Si a usted un médico le dice vamos a hacer un cultivo en esputo, quiere decir que ese hongo debe ser cuidado. ¿Sí? Y esto pregunto en los exámenes, porque siempre digo lo mismo. ¿Sí? Entonces, el cultivo sí debe ser cuidado. ¿Qué significa cuidado? Por ejemplo, que la persona se higienice en la boca antes de que yo haga un procedimiento para conseguir moco. ¿Qué es higienizarse la boca? Por lo menos hacerte un enjuague bucal con algún enjuague de los que se compra, o Hermes, o alguno de esos que ya son más para pacientes, digamos. Hermes es un enjuague bucal que está bueno, tienen alcanfor, tienen unas cosas que te matan momentáneamente las bacterias de la boca. Entonces, cuando uno hace y el tectora va a pasar por la boca, uno lo deposita en un frasco estéril, no se contamina con las bacterias que están en la boca. De todas formas, hoy por hoy está tan estudiado eso. Eso es lo que acabo de decir, es lo correcto. Un enjuague bucal, hasta serviría un cepillado normal, un cepillo de dientes normal, si es que la persona lo puede hacer, colaborar con eso. O un enjuague bucal por lo menos. No me sale el nombre del otro que es color azul, pero no me sale. Clostridium, no me acuerdo. Bueno, hay los comunes que venden en farmacia. Bueno, vieron que uno en el enjuague bucal nunca al final está ahí, vos sabés que el enjuague bucal. Pero bueno, entonces, hoy por hoy lo que te estoy diciendo que la tecnología de la bioquímica ha avanzado y el bioquímico ya sabe que si no se enjuagó la boca y el por hoy estamos buscando un germen malo, va a determinar después en el resultado, va a decir gérmenes comunes, y cuando dice gérmenes comunes, porque pasó por la boca, entró algunos gérmenes comunes y eso no se cuenta. ¿Sí? Presencia de gérmenes comunes, listo. Ni te dice el nombre de gérmenes comunes, chao. O sea que, de última, si no se enjuagó el moco en un frasco estéril, sigue. ¿Sí? Sigo aclarando. Eso que acabo de decir es lo correcto para cultivo esputo. Para lavar no es necesario que, por ejemplo, el frasco sea estéril, esté limpio y listo. O bien, si el paciente está internado y está intubado y uno lo aspira cada tanto al paciente a través del túbulo traqueal, ¿sí? Eso se lo imagina por lo menos, que esa secreción que uno aspira va a un frasco que está en la pared donde está el aspirador, ¿sí? Eso se imagina por lo menos. Bueno, al lado del frasco está el oxígeno y está el aire comprimido. Comúnmente están los tres juntos en un panel de una terapia intensiva. El frasco ese donde se va depositando las secreciones del paciente, puede ser saliva, puede ser las secreciones traqueales, ¿sí? O secreciones de la boca, todo va cayendo ahí. Ese moco que está ahí, que uno diría, bueno, eso obviamente es para tirar, no, ese moco para tuberculosis simple. O sea, si uno dice, kinesiólogo, ¿me puede juntar un poco de moco para el bar? ¿Sí? De fondo del señor fulano, lo único que tengo que asegurar es que ese frasco sea de ese fulano que está acostado ahí y nada más. ¿Sí? Y obvio, de quién va a ser si está ahí. Pero bueno, al menos que justo haya dos camas muy juntas en una terapia intensiva y no sé, por arte de magia, estén compartiendo el frasco. Es raro eso. Pero en COVID, por ejemplo, no sobre todo. Pero bueno, pueden llegar a compartir un frasco de aspiración si total es algo que se va a tirar. Si comparte, obviamente no sirve. Pero si no comparte, esas secreciones que están ahí, uno saca, la pone en un frasco y la manda al laboratorio sin que el tipo ni vos tengas que estar aspirándolo de nuevo al paciente. ¿Se entendió? Quiero preguntar algo. ¿Por qué esa diferencia entre un estudio y otro? Porque el bar, porque el Silo Koch es muy diferente y la técnica de buscarlo es muy diferente al resto. Es una técnica para tuberculosis. ¿Sí? Es diferente totalmente. O sea que es como que, a ver, ¿cómo doy el ejemplo? Hay un montón de ovejas, ¿sí? Y va a haber ovejas, normalmente vieron que las ovejas son todas blanquitas, pero va a haber una más grande, una con más lana, otra con. Entonces, son todas parecidas a una oveja. Como que eso fuera el moco, pero te dicen, no, pero buscame, entre todas esas hay alguna oveja negra ahí. Y vos vas a tener que salir a buscar, esta, y la agarrás ahí. Ese es tu estudio, decir, bueno, obvio, la negra es fácil de detectar en toda esa blanca.
Bueno, cuando uno hace un cultivo, algunas de todas esas plancas podrían ser bacterias malas o buenas, ¿sí? Pero bacterias malas, inclusive 2 o 3, 5 diferentes en el mismo estudio. La de tuberculosis es bien diferente, es un estudio diferente y busca solo tuberculosis. ¿Está? Entonces, obviamente que eso no es cultivo, porque si vos buscas solo tuberculosis no vas a encontrar el estafilococo porque no lo estás buscando. Para que se entienda, nunca hablaron de esto en otra materia. Porque, a ver, ¿ustedes se imaginan cómo se busca un germen en el moco, por ejemplo? ¿No? ¿Eh? ¿Con el microscopio? Con distintas tinciones. ¿Eh? Con tinciones. Tinciones, ¿qué sería eso? Pintar con pigmentos. No. No le suena sí le suena, ya sé de dónde, de histología le suena la placa de Petri. Sí. ¿Se acuerdan de la placa de Petri? Es una zona de cultivo preparada donde se deposita secreciones ahí. Puede ser sangre, puede ser moco. Y se deja en una temperatura justa, que suele ser parecida a la del cuerpo humano, y ahí se está cultivando gérmenes. Y se cultiva en el sentido que uno ve que va creciendo. Es como plantitas que vos ponés y va creciendo y se va haciendo unos redonditos. Y vos con los redonditos, inclusive, ya parte de esa placa de PET tiene antibióticos. ¿Sí? O le inoculan antibióticos. Entonces le ponen, por ejemplo, acitromicina y el lugar que se estaba agrandando, ¿sí? Como puntito donde está creciendo, por ejemplo, el estafilococo, le pones, inoculas acá acitromicina, que es un antibiótico, y la plaquita se achica, ¿sí? Porque lo está matando. Entonces vos decís, ahí está la sensibilidad, ese germen es sensible a ese antibiótico. Que capto eso, bueno, eso hace lo bioquímico, pero lo hace con los gérmenes, todos los gérmenes que ustedes colocan, menos con el de tuberculosis. El de tuberculosis es un estudio aparte, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno, la definición ya la saben. Bueno, estos los temas, los mapas antiguos, qué sucede con la... Bueno, esto no puedo no contar, ¿sí? Porque en el mundo es grande, ¿sí? Fíjense que todo lo que es área roja es la tuberculosis que se llama extremadamente drogoresistente, y Argentina pertenece, no así Paraguay, qué sé yo, Bolivia, algunos que todavía, a pesar de países pobres como estos, y muchos de estos países pobres, muy pobres, ¿sí? No tienen este problema. Esto es un problema grave. Esto es cuando uno se toma antibiótico sin tener indicación médica. O sea, se automedica con antibiótico, ¿sí? Entonces, tengo, parece captado amoxicilina, ácido clavulánico, y dale que va, y bueno, y vos comprás, y te vendieron en la farmacia, y no sé qué, y siempre conseguís, porque tenés un amigo farmacéutico, y te termina vendiendo antibióticos, vos tomás solo, tranquilo, y había sido que tenés una tuberculosis, y bueno, se calmaron los síntomas, y me curé. Mentira, no te curaste nada. Y esa tuberculosis pasa a ser extremadamente drogoresistente. Significa que no le da resultados los antibióticos en ciertas instancias. Y bueno, nosotros somos modernos, entonces no queremos parecer a los grandes países donde este problema es gravísimo. Es gravísimo. Significa que no te va a dar resultado ningún antibiótico. Y el problema es que la tuberculosis atrae y acompaña, puede ser acompañada por otros gérmenes. Y ahí estamos en el horno. Cuando uno mira, dice, la sensibilidad a qué antibiótico es sensible cierto germen, no, descontemos la tuberculosis, pero ciertos gérmenes, y no es sensible a nada. Ay, Dios mío, y se va a morir, porque no es sensible a nada, ya es el problema que existe, ¿sí? No solo con la tuberculosis, con muchos gérmenes. Eso sucede acá, cuando dicen, bueno, sí, llegó a estar séptico y se murió. Es porque no se pudo frenar con nada, con ningún tipo de antibiótico. Hoy, chicos, los antibióticos son recontramodernos. Estamos en la cuarta generación de la cefalosporina, por ejemplo, es algo recontramoderno. Ya no es que el antibiótico tiene que matar al germen, sino que el antibiótico neutraliza el ADN del germen. Es una cosa súper sofisticada y ni así se puede combatir a eso. Este tema es gravísimo en el mundo, por lo menos en los lugares que están de color rojo, digamos. Si algo es sensible
Y tengo que contestar esa pregunta, no sé si contestarla. Se vuelve, es horrible, se vuelve a los antibióticos recontraactivos, como para decir, hay antibióticos que se dejaron de usar porque producen muchas complicaciones, y se vuelve a esos antibióticos que casi no se están usando para decir, bueno, hagamos algo. Lo que estoy diciendo ya lo escucharon alguna vez, de que alguien murió infectado y no se pudo hacer nada, lo habrán escuchado. Bueno, qué sé yo, hay antibióticos que no se usan prácticamente y se lo usa en este caso para decir, bueno, a ver, porque ni siquiera lo ponen en la lista de sensibilidad a ciertos antibióticos, que le trae problemas renales, y decir, bueno, lo enfermo de otra cosa, pero lo salvo de la infección. Y es medio más o menos, porque lo llevas hacia un deterioro renal y se muere por una insuficiencia renal el paciente. ¿Vieron lo de Luna? Bueno, todo el drama que está teniendo, que tiene insuficiencia renal por usar esto y ya drogas y cosas yo, y que toda la cosa que tenía que ver, parece ser, con la estética, termina ahora con una insuficiencia renal que la mina no se puede morir en cualquier momento, ¿sí? Y bueno, es así. Bueno, preguntas más frecuentes, no vamos a hablar de eso porque ya está. Estos datos ya los pueden ver ustedes. Bueno, es lo que dije, que es una marcadora de pobreza, ¿sí? Que esta es la droga que ustedes se tienen que acordar como súper importante, isoniazida, o sea, aunque sea en el examen diga isoniazida como antibiótico, por supuesto que hoy se da un complejo de antibióticos, ¿sí? Y no se pueden olvidar de la vacuna BCG, ¿está? Para nombrarla para la prevención. Hoy por hoy todos deberíamos estar vacunados, pero bueno, como dije, no todo es así. Bueno, ahí está porque se llama BCG, Bacillus de Calmette y Guerin, ¿sí? Que son los creadores de esto. Un microbiólogo y un veterinario hicieron esto. Esto es interesante, como tal vez la parte importante de esta clase, ¿sí? Sea esto, el tema de la bioseguridad para cuidarnos nosotros. Esto es tan importante que bueno, estamos en cuarto año, pero ustedes cuando estén en quinto año ya van a ver a los pacientes de diferentes formas. Por ejemplo, tal vez van a ir a una terapia intensiva, donde tal vez van a escuchar que el paciente está aislado, ¿sí? O van a ver un cartel que dice cuidado, aislamiento de contacto o aislamiento aéreo. Bueno, esos cartelitos que se ponen en la terapia intensiva no son de adorno, porque se ponen para ese paciente y después se lo sacan, ¿sí? O sea, son reglas de bioseguridad de la terapia intensiva o de cualquier lado, ¿sí? Cuando dicen, por favor, lávese las manos antes de entrar en contacto con el paciente, no es una joda, es por esto, ¿sí? Y si yo entro a una habitación que tiene puerta, ¿sí? Que hay un cartel que dice aislamiento de contacto y de la vía aérea, no debo entrar así como estoy ahora, no debo entrar. Porque esto no es joda, yo entro, los gérmenes están ahí con gotitas chiquititas dando vueltas y lo inhalo y me lo llevo. Y no solo me contagio yo, puedo contagiar a mi familia, a algún amigo, todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, debo verificar que si está ventilado el paciente, tenga los filtros antibacterianos que hemos estudiado en Kine 2, que yo le mostré, esto es un filtro, pero esto hay que tener cuidado porque a veces uno usa un intercambiador de calor y humedad y no tiene filtro, entonces veo que el paciente está con el intercambiador y digo, qué bueno, pero no tiene filtro antibacteriano. O sea, cuando el paciente expira, puede estar la tuberculosis dando vuelta en el ambiente, ¿sí? En el caso de la tuberculosis tiene que ir paradito o agarradito de una microgota de líquido. No viaja solo el vasito del coche, no viaja solo, no es una cosita que viaja y yo le inhalo. Lo común, y ya también dice la clase, son las gotitas de Fluger, se llaman, cuando uno hace así, hace toda la gotita, o tose, ¿sí? Esas microgotas que por supuesto no se ven, al menos le pongo un azúcar luego, que es un azúcar verde, pero no se ven, esas se inhalan y esas gotitas tardan 1 hora en caer al piso, o en caer donde sea. O sea que si alguien estuvo aspirando al paciente hace 5 minutos y se fue de la adaptación, uno viene y el paciente en ese momento tosió, por más que esté ventilado, tosa nada vía aérea,
por intercambiador de calor y humedad, pero no tiene filtro, posiblemente esa gotita esté adentro de la habitación. Yo vengo, sí, un ratito entro, me olvidé el saturómetro, ya entro y saco, y ya respiraste adentro, y ya inhalaste y te puedes contagiar. Así de simple. Entonces, ¿cuál es el barbijo que ya hablaron en COVID? Vamos recontrolando esto, que es el N95. Bueno, ahí en ese caso es la marca, pero el tipo de N95 es el que se debe utilizar sí o sí para la tuberculosis. Bueno, identificación, vaciloscopía. Esto también es otro tema. Es otro tema que está interesante que sepamos aparte del agente causal a través de la vaciloscopía seriada del puto. Ahí me olvidé de decir algo. Menos mal que no tiene power, entonces se acuerdan. No sé si lo digo en el teórico, pero son 3 muestras del puto en 3 días seguidos. Y se cataloga la peligrosidad por cruces, ¿sí? Dice bar positivo, 1 cruz, 2 cruces o 3 cruces. Obviamente cuando tienen 3 cruces positivas, son cruces, ¿sí? O signo positivo, si tienen 3 cruces es porque es de gran virulencia. Si tiene 2 meses, si tiene 1 es posible que la tenga, pero que no sea tan jodida, digamos, ¿sí? Pero se hacen 3 días, por eso es seriada, son 3 días seguidos. Y si te sale 2 días positivas, ya es tuberculosis. Si te sale de los 3, una positiva y los otros 2 negativos, posiblemente no sea, ¿sí? Pero bueno, yo me asustaría igual porque me salga un solo día si te presenten 3 muestras. ¿Está? Pero son 3 muestras. Y el kinesiólogo tiene que hacer magia muchas veces porque el paciente no tiene secreciones. Y te dice el paciente, pero ya me saqué 2 muestras y ahora no me sale nada y necesito otra muestra porque hoy tengo que presentar otra. Y bueno, y ahí el kinesiólogo tiene que hacer magia, tal vez nebulizarlo con algún clorurado hipertónico, o sea, con mucha sal, con agua con sal, que es el clorurado hipertónico fisiológico más fuerte que hay que hacer para estimular al desprendimiento. Ustedes saben que la nebulización, nunca me van a escuchar a mí que la nebulización es buena así, nebulizándose agua o fisiológico solo. No me van a escuchar decir, pero en este caso se llama esputo inducido. Quiere decir que ahí sí, por única vez, vamos a decir que es importante nebulizar a alguien con clorurado hipertónico, que es el fisiológico, ¿sí? Que es agua con sal, básicamente, el fisiológico. ¿Está? Se lo nebuliza y aparentemente la sal entra dentro de los mocos que podamos tener y hace un efecto higroscópico, qué sé yo, y el moco se desprende y ahí posiblemente lo podemos entonces para mandar la muestra de punto famoso, ¿sí? Por eso es que el kinesiólogo sirve tanto en estas circunstancias. ¿Qué me iba a preguntar? Capu. En el caso de que una célula sea positivo, en el examen se vuelve a repetir el examen o se hace. Si tenés 3 veces positivo. No. Sí o sí se estudia 3 mocos en 3 días seguidos. Eso es la vaciloscopía seriada. Pero si de esa sospecha da una positiva y sospecha que tal vez no tenga, ¿se vuelve a repetir? Sí, se repite. A ver, la cosa es así. Lunes, escupo y llevo, primera. Martes, escupo, segunda. Hasta ahora vos no sabés nada. Vos te vas a enterar el viernes recién que si fuiste positivo la primera, segunda, tercera. ¿Sí? O sea, sí o sí entran las 3. Y después esperar más. Y vemos, ojalá que no tenga. Diosito. Que te lo saco los dedos. Bueno. El BACTEC o los BACTEC que dicen ahí, que es un medio radiométrico, ¿sí? Es un líquido especial. Yo les muestro una fotito ahí porque es lo que se usa en todos lados. Fíjense que también existe el PCR para detectar. PCR ya es el estudio como hacían el de COVID, ¿sí? Que se decían, bueno, ¿cómo era el PCR? Bueno, donde se estudia el ADN del bacilo. Pero lo que estoy queriendo buscar en la foto, bueno, PCR significa reacción de cadena de polimerasa. Pero, ¿no está la fotito o qué me pasó? ¿Cómo que no está la fotito? Yo le mostré, me parece que estaba la foto de los BACTEC.
Qué feo cuando no aparece lo que vos querés que aparezca. A ver, acá, por acá, por acá, por acá. Y después vuelvo para atrás. ¿Vos me vas a ayudar? Vos que tenés el teclado ahí. Bueno, pero aguanta. Ahí está, por fin la cortina. Bueno, tal cual como lo están viendo, está en algún lugar de la terapia intensiva comúnmente. Esto lo tienen los laboratorios. Pero, por ejemplo, en un sanatorio lo tiene el laboratorio. A estas botecitas que son especiales, que por favor no se rompan porque se arma un lío muy importante, ¿sí? Y que son diferentes, todos son bacterias, pero son para, a través de ese pico que tiene una goma, con la aguja, con jeringa y sangre. Esto es para cultivo de sangre, o sea, para hemocultivo. Acá se transporta la sangre que se va a cultivar. Esto ya lo que hace es ya va preparando la sangre para hacer el cultivo. Transporte y preparación para el cultivo, ¿sí? Entonces, como para bioquímicamente eso es más fácil. Porque a veces, si ustedes se imaginan, vamos a llevar una jeringa de sangre o en una ¿cómo que se llama? En un tubito de ensayo que tiene un taponcito, ponemos la sangre ahí y llevamos, vamos a ver. Eso tiene que tener heparina, tiene condiciones para que la sangre no se coagule hasta que llegue al laboratorio, etc. Bueno, esta es la forma moderna de trasladar la sangre. Esos son, es una foto, pero son botecitas así chiquititas, ¿sí? Pueden ser de distintas formas, pero Bactec son todas, ¿sí? Así que, bueno, un poco para que tengan idea, ¿sí? De que para hacer el cultivo, ahora voy a tener que ir para atrás. Disculpen, chicos, pero no quiero hablar de todo esto, ¿sí? Porque ya lo vieron. Bueno, acá lo de tratamiento no hizo ni SIDA, ¿sí? Ya hablé del contagio, la patogenia ecológica. ¿Cómo? Sí, tiene la línea. Cuando hablamos, a ver, esto es manejo infectológico puro. La tuberculosis no la trata cualquier médico, la trata un infectólogo, no es joda esto. Y se combinan 2, 3, hasta 4 drogas seguidas, ¿sí? Entonces, es una asociación de antibióticos, es una enfermedad muy mala, muy fea, ¿sí? Y se muere de esto, recuerdo, y se muere mal, porque se muere desnutrido, flaquito, infectado, no tiene ganas de comer, etc. Bueno, pero lo importante es que todos nosotros podemos tener esto, que es la prima infección, ¿sí? Si pasamos de largo esta prima infección, lo que puede pasar es que ya tengamos propiamente dicha la enfermedad, ¿sí? Entonces, cualquiera de nosotros podemos estar en esta etapa de primo infección. ¿Qué pasa en los pulmones? Bueno, se dañan. Esto lo van a ver ustedes. Sí, acá esto, ahora rescato lo importante de esto. Porque van a decir ustedes, a ver, háblenme de tuberculosis, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas respiratorios son parecidos a la enfermedad respiratoria. Profe, ¿va a tener disnea? Y sí, claro. Todo el que le falte oxígeno porque hay una barrera que está ocupada por daño infeccioso, como puede ser estos nódulos de Gón y todo lo que hace la tuberculosis, digamos, y las cavernas que fabrican, todo eso es pérdida de superficie y intercambio gaseoso. Y el oxígeno obviamente va a caer. Y obviamente que cuando cae el oxígeno en el organismo hay disnea, porque lo que quiere hacer el organismo es meter más aire porque le está faltando oxígeno. Es así de sencillo. Entonces, sí o sí va a tener disnea, pero aparte va a tener astenia, anorexia, pérdida brusca del apetito. Se parece en esa etapa parece un cáncer. Vos decís, ¿qué le está pasando a este? Porque inicialmente ni siquiera tose el paciente, o por ahí hace una tosecita y nada más, no tiene fiebre a veces, hasta que después comienzan a aparecer ya, ¿sí? Valores de temperatura que pueden ser subfebriles, digamos, no llega a ser fiebre porque tienen 37,9, por ejemplo, ¿sí? Entonces se llama febrícula eso. Son febrículas nocturnas, la persona no entiende por qué parece que a la noche tiene febrícula, se toma la temperatura y mira, dice 37,8, 37,9 y no llega a ser fiebre.
para hacer fiebre tiene que tener 38,2, ¿sí? O 38 por lo menos. Obviamente que después ya puede tener tos seca inicialmente, no mueve secreciones. Dolor torácico, sobre todo si se está instalando la tuberculosis que comúnmente se instala en los ápices pulmonares, casi siempre más en el derecho o en los dos, pero uno estudia y las cavernas tuberculosas casi siempre están del lado derecho en el ápice, ¿sí? Hasta que pueda aparecer la expectoración, que va a ser parecido a una neumonía común, secreción de una neumonía común, pero lo que llama la atención es que cuando aparece ya hilos de sangre, también es una alarma que decimos, no es normal expectorar con sangre. Ojo, no es normal expectorar con sangre. Y acá volvemos a hacer el diagnóstico diferencial cuando ya hablamos de absceso de pulmón, ya hablamos de bronquiectasia, que también se puede expectorar con sangre, ¿sí? Y de cáncer de pulmón, que también se puede expectorar con sangre. Son las 4 patologías, o sea, tuberculosis, cáncer de pulmón, bronquiectasia y absceso de pulmón. ¿Sí? Pueden tener hilos de sangre o sangre real, digamos. ¿Por qué? Porque se destruyen capilares sanguíneos que están en los pulmones y se va formando gotas de sangre hasta que se puede formar realmente una hemoptisis, o sea, expectorar moco con sangre. ¿Sí? Siempre que uno sospeche que hay sangre en alguna cosa, algo que sale de nuestro cuerpo, se le tira agua oxigenada, hace espuma y sangre. ¿Sí? Corre para materia fecal, pis, esputo. ¿Sí? Así que fíjense qué sencillo. ¿Qué hace lo primero? La enfermera, si saca la chata y tiene materia fecal, que uno dice, che, está oscura, que eso, agüita oxigenada. Si hace espuma, es sangre. ¿Ah? Y el médico dice, ¿le tiraste? Que sí, ya le tiré, sí, tiene espuma. ¿Sí? Bueno, así es la forma de detectar. ¿Eso ya lo sabían, seguramente, o no? No. ¿Cómo aprenden ustedes? Qué impresionante. Bueno. Evolución del complejo primario. ¿Hasta ahora vamos bien? Sí. Qué bueno. Bueno, este tema del calcio, la verdad que este tema del calcio es porque uno estudia y más se puede ver en imágenes reales, en imágenes de tuberculosis que sí, y muchas, pero ver el calcio en forma directa es medio raro. Uno se puede imaginar cosas, porque en el hospital ves de todo, ¿sí? Y puede decir, mira, el espectro, eso no será lo que aprendimos en los libros que decía calcio, ni capaz que es, no es, yo no sé si es imaginación también, pero bueno, se llama de esa forma porque la tendencia anatomopatológica es que parece queso, por el color, porque tiene ojerito y parecido al queso, por eso se llama calcium, es lo que se va formando y formando cavernas llenas de ese calcium, ¿sí? Que cuando se elimina, obviamente se elimina en forma de expectoración, ¿sí? Y queda la caverna tuberculosa, ¿está? Es más, a veces las cavernas son tan grandes que hay que sacar, o sea, hay que hacer una lobectomía, sacar el lóbulo completo, porque las cavernas son tan grandes que dificultan la expansión torácica, y más vale, si la podés sacar, obviamente que no tiene que estar activa la tuberculosis, no tiene que estar activa, el tipo tiene que estar sano de la tuberculosis, eso le queda como complicación, ¿sí? Antes, o sea, ni siquiera yo era chiquito, o sea, antes se hacía neumonectomía, o sea, cuando había tuberculosis y no había poco antibiótico y no se conocía tanto, a los tipos lo abrían, con mucha suerte lo abrían, le sacaban el pulmón completo, le volvieron a cerrar y la persona vivía con un solo pulmón, ¿sí? Que se llama pulmón vicariante, el pulmón que te queda, ¿tá? Porque vicariante significa que toma el lugar del otro también, ¿sí? Y entonces van a encontrar todavía viejitos que andan por la vida y que vuelven a mirar la radiografía y decir, ¿qué pasa acá? Que no entiendo nada. Y dicen, me olvidé decirle que no tengo un pulmón. ¿Cómo no tiene un pulmón? Bueno, ha sucedido muchas veces y la persona anda como si nada en la vida porque no se olvidó que no tenía un pulmón, ni anda, ni camina, ni no hay que le falte nada, ¿sí? Increíblemente, el pulmón, cuando uno saca una parte del pulmón, por ahí entra una boludez, te estoy diciendo, no sé, pero porque capaz que ya lo escucharon en otras clases, pero yo creo que aprendí que el pulmón se expande cuando le saco un pedazo, recién cuando yo era kinesiólogo, así que por eso les cuento, ¿sí? Por ahí ya lo escucharon, no sé. Pero es interesante que decimos, cuando sacan un lóbulo superior derecho, lo sacaron completo, y uno dice, ¿qué pasa con ese lugar? Bueno,
el pulmón sano, lo que está sano por debajo, se respalde. Por supuesto que por fuera se fibrosa, porque el cirujano deja algo que se llama un babeo. Un babeo lo deja del sistema vascular, o sea que pierda un poquito de líquido, el líquido queda babeando por dentro y eso va generando luego ese líquido en una fibrosis, ¿sí? En la pleura, o sea que se endurece eso y ocupa de cierta forma el lugar, pero comúnmente el pulmón se respalde, ¿sí? O sea se estira y ocupa el lugar de lo que se perdió. Está bueno eso. Bueno, ahí no, nada más. Bueno, a ver, ustedes estamos dando una clase de tuberculosis pulmonar, pero si hablamos en otro aspecto y hablamos del mal de Pot, de tuberculosis en la columna, o sea, la tuberculosis puede estar en cualquier lado, hace metástasis la tuberculosis como un cáncer, o sea que puede estar en el músculo, puede estar en el hígado, por supuesto en cada lugar es un problemón, ¿sí? Imagínense el mal de Pot cuando la tuberculosis está en la columna, la puede llegar a fracturar. La columna se puede fracturar por la presencia de tuberculosis, hace acceso dentro de una vértebra y la come a la vértebra y nos quedamos sin vértebra, ¿sí? Y si eso no se estabiliza, el tipo puede quedar parapléjico. ¿Está? O sea, es una enfermedad que depende de dónde está. Ahora estamos hablando de pulmonar, pero puede hacer metástasis en cualquier órgano. Puede hacer metástasis en el cerebro, o sea que se instale, que haga en vez de ser el calcium acá, hace el calcium acá adentro, te aplasta el cerebro y hace una isquemia cerebral y te vas a tener una hemiplegia o algo por el estilo, ¿sí? Por supuesto, chicos, que se están imaginando que antes la gente se moría de tuberculosis mucho más que ahora, ¿sí? Bueno, ver la reacción tuberculínica, o sea, la técnica esta de Mantoux, ¿sí? Que es la inoculación, ¿sí? Te inocula la bacteria y depende de la reacción que hagas, ¿sí? Podés decir que tenés o no tuberculosis. Eso cualquiera lo podemos hacer, ¿sí? La reacción tuberculínica que se hace en la piel. Bueno, la radiografía, más o menos hablé sobre que la radiografía va a tener cavernas tuberculosas, son cavernas diferentes, son bastante diferentes a lo que es la chiquita de celeste que está pasando, ¿está todo bien? ¿Sobre qué estamos hablando? Porque ella tenía calor por el aire. Y prende el vehículo enchufado en otro lado. No sé, así nos está jodiendo a todos. Por tu celular, tu novio, si te llama, y si no, no voy a decir nada. No se puede hablar de cosas particulares. No, nosotros tenemos una lista de cosas que no podemos hablar con ustedes. Bueno, la técnica del VAR se llama de Ciel-Nielsen. Ciel-Nielsen se llama la técnica, en el laboratorio el resultado va a decir técnica de Ciel-Nielsen, que es el VAR en punto, ¿sí? Donde se ven los vacíos. Ahí está, el VAR, ¿sí? El otro método de Bartek, que ya le dije. Bueno, esto es como se lee la reacción tuberculínica, esto no lo van a hacer ustedes, pero bueno, está bueno que lo sepan, que existe algo que se llama reacción tuberculínica y que depende del tamaño, ¿sí? Puede llegar a ser tuberculosis. Si tenés aparte de HIV, puede ser de otra forma, ¿sí? Bueno, ahí está la foto más de cerca, cómo se... Lo que hace el organismo es responder. En realidad, ¿por qué responde? Porque tiene la BCG puesta. Es lo está estimulando al problema, digamos, pero no es que te enfermas si te ponen debajo de la piel un poquito de bacilo, ¿sí? Y entonces vas a esperar la reacción tuberculínica. Bueno, las placas que podemos mirar, como en este caso, esa caverna, ¿sí? Esa caverna está vacía, esta caverna está vacía en este momento, pero esa caverna si está llena, se ve como un redondo blanco, se ve como un absceso del pulmón o se ve como un tumor, como un cáncer, ¿sí? Entonces también hacemos en la imagen el diagnóstico diferencial. Fíjense esta, como se ve perfecto ahí. No,
Ay, no es virus. Es bacilo. Bueno, bacilo de coche. ¿Sabes la diferencia entre virus y bacterias? Porque viste, retrocedo. ¡Ay! Nacen ustedes. ¿Qué diferencia hay entre virus y bacterias? Bueno, acá conclusión y ustedes no sé si bueno, a ver, para. Acá está diciendo la diferencia. La bacteria es antibiótico. Cuando la bacteria. ¿Qué? ¿Que necesita antibióticos? Pero no me digan después, decime cuál es la diferencia. Entonces, las bacterias tienen ADN que se pueden multiplicar fuera del organismo que se participa y el virus no lo tiene y necesita colonizar. Usted agregue que está hablando ¿el virus qué? Necesita colonizar otras células para poder reproducir. Más o menos. El virus creo que tiene una cubierta de proteínas de la persona instalando en cada célula y ahí No se complique la vida, todo lo que todo lo que tiene vida tiene ADN. Así que, primero, pero la bacteria tiene posibilidad de vivir por sí sola y el virus no. Eso es lo que trataba de decir mi compañero. El virus necesita del cuerpo humano para poder ir de un lado a otro. ¿Sí? Si no tiene dónde desarrollarse y nutrirse, no vive. El bacilo, la bacteria en sí, la bacteria puede estar tiempo acá arriba, por ejemplo, de uno tose y deja acá un estafilococo, vos venís, si querés lo tocaste, pusiste la mano en la nariz, el estafilo entró, entonces, y dice, bueno, este lugar es propicio para colonizar. Pero mientras tanto estaba vivo, sin humano. El virus no tiene, el virus es mínimo lo que puede vivir. Por eso, fíjense que tan simple que era que con alcohol el virus del COVID se moría. O sea, muy simple, era fácil, ¿sí? Lo que no tenía que hacer era entrar cuando tosía, que lo que quedaba la nubecita, con el virus, que no inhalarlo, pero después ya muere. Si el virus cae acá, no sé si se acuerdan que decía el tiempo que el virus del COVID vivía en una baranda, el tiempo que vivía en una sábana, el tiempo que vivía. Y era como medio raro, pero bueno, había que hacerle caso de eso, porque decía que, por ejemplo, una baranda de metal vivía 24 horas en virus. Pero era un virus muy caro, ¿sí? Pero bueno, no es, en cambio la bacteria puede vivir, no hay problema, está ahí. No se multiplica porque no tiene lugar propicio, pero sí vive, en cambio el virus muere. ¿Está? Y aparte ustedes saben que el virus tiene un tiempo de vida que suele ser corto, como el de la... ¿Se acuerdan que ustedes podían contagiar hasta el 5º o 6º día el COVID? Era corto el tiempo de vida del virus. Después muere, se desarrolla y muere rápido. La bacteria no muere nunca, ¿sí? O sea, puede continuar y es más. Esto es lo que sucede cuando uno toma antibióticos por sí solo y se hace más fuerte. La bacteria se puede hacer más fuerte porque se hace resistente a los antibióticos y ahí es donde aparecen los problemas que hay de la autoadministración de antibióticos, ¿sí? Bueno, lo de la imagen, ¿qué me quedó de La imagen de atrás. ¿Qué era? Eso. Bueno, sí, son bacilos. Son bacilos que te inoculan. Sí, son bacilos, se llaman bacilos atenuados, los tiene el laboratorio, son bacilos atenuados, te ponen un poquito y buscan la reacción en tiempo. Queda ahí, bueno, ahí queda, porque en realidad no va a suceder nada, si te pones, no es que te vas a enfermar, obviamente, porque es solamente una prueba. Sí, estamos hablando de que recontra mínimo lo que te colocan. Y eso espera un tiempo, así con un reloj de cuánto tiempo tarda en hacerse la mácula, esa que le mostré en la fotito, los distintos tipos de mácula que pueda hacer, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver la evolución de uno. Fíjense que primero parece una mancha en el lóbulo superior derecho, ¿sí? Acá ya esta mancha evolucionó, este es el mismo paciente, para que entiendan, está formando un área con mucho más bacilo, ahí ya se está formando el calcio,
¿sí? Y tiende a la recuperación. Eso es una tuberculosis tratada y si observan, casi tiene una forma de caverna, que esto ya es un caso curado, ya no está más el caso, ¿sí? Ya no está más en la presencia de esa neumonía por tuberculosis, ¿sí? Entiendan que es una neumonía, ¿eh? Es igual que una neumonía, nada más que se llama tuberculosis porque es bien diferente su presentación y cómo estudiarla. Pero bueno, esto es un pulmón secuelado por tuberculosis, ¿sí? Curado, ¿sí? Estas 3 fotos que les muestro, por supuesto, llevó un año que pase, un año de tratamiento, ¿sí? Bueno, ahí está otra vez el tratamiento, isoniazida más rifampicina. Le digo que siempre son combinaciones que van enfocando, esto de infectología por 2 meses, después por 2 meses, por otro. Van a darse cuenta que lo típico es que cuando le están pasando por vena es de color rojo, parece que le están pasando sangre y es droga. La droga es la única diferencia que uno dice, ¿qué tiene ahí? ¿Le están pasando sangre? No, es rifampicina, ¿sí? Y por supuesto la orina sale de color roja también. Bueno, y acá vienen todas las asociaciones que la verdad que no me interesa que aprendan a todas estas asociaciones, pero por lo menos nombren 1 o 2 drogas. Lo importante es que Argentina, junto con muchos países del mundo, tiene su programa de hace muchísimos años. Mentira que es 2008, esto es una foto, pero este programa arrancó hace cuando yo era chiquito, ¿verdad? Sí, arrancó el programa de tuberculosis. ¿Y esto qué significa? En Argentina está asegurado un tratamiento para tuberculosis. Seas rico, seas pobre o no seas no sé qué, todo el mundo tiene acceso a este tratamiento de la tuberculosis por ley, es decir, o sea, por más que vos digas, no, pero yo tengo host de vicario, lo mismo al ir al hospital te van a dar los antibióticos y te van a hacer un seguimiento. Vos tenés que rellenar una ficha, ¿sí? Una ficha re espectacular, que dan todos tus datos y tenés un seguimiento que te rompe, porque te sigue más que la CIDE, ¿sí? Para que hagas el tratamiento. Vos tenés que ir a buscar tus 30 pastillitas del mes, tus 30 pastillitas del mes, después todo tiene gusto a eso, a la pastillita. Por supuesto hay gente que le hace mal, baja de peso, es horrible. En el hospital tuve varios compañeros con tuberculosis, médicos, enfermeros. Ningún kinesiólogo que yo sepa tuvo tuberculosis, porque los kinesiólogos nos ponemos barbijo. Bueno, entonces sepan que existe este programa. Y en todos los hospitales hay algún lugar que este programa se está desarrollando. Estoy hablando de los hospitales grandes, no en una salita común, en los hospitales grandes, ¿sí? Todos los hospitales tienen programa antituberculosis. Y sea quien sea, vuelvo a decir, tienen tratamiento asegurado. ¿Está? Fíjense lo importante que es. Bueno, seguimiento del tratamiento, hay que hacer control radiológico. Obviamente te piden otra vez el control bacteriológico, otra vez hay que sacar moco cada 3 meses, tipo no tiene más moco, pero hay que sacarle moco igual. Y ahí está el kinesiólogo haciendo magia, ¿sí? Obviamente control de la medicación, todo eso hace el programa. Y estamos terminando, donde lo importante es lo primero, nosotros hacemos la toma de muestra del esputo, a través de la técnica kinésica respiratoria, tenemos que conocer de brindarle al paciente oxigenoterapia, BNI o ventilación convencional. Esto vendría a ser que lo vamos a estudiar en 5º año, pero básicamente tener conocimiento que no se le, aún en este caso, por ejemplo, la oxigenoterapia no se le puede mezquinar a un paciente como se le mezquina, con fundamento, ¿no?, a un EPOC. Con los que estuvieron conmigo en los prácticos habíamos hablado a veces un poco del tema del oxígeno y qué sé yo. En este caso no se le mezquina, el daño pulmonar que hace la tuberculosis es muy grave, muy malo, genera mucha fibrosis, mucha secuela y no es bueno, o sea, depende del momento que hiciste, depende de la edad, del momento, si el tratamiento lo cumpliste. Hay mucha gente que no cumple el tratamiento y lo tiene que reiniciar después a los 3-4 meses, el paciente se deteriora mucho. Es muy fea la enfermedad, para el que la tiene es muy fea. No es algo que vos decís, bueno, la bronquiectasia también es jodido porque es pupito, pero hay gente con bronquiectasia que anda bien dentro de todo, hace su higiene bronquial en su casa y bueno, y cada tanto tiene que tomar antibióticos, bueno, pero la tuberculosis es muy fea y no solo tenemos que estar atentos a que cuando sucede esto de la tuberculosis, la agarran a toda la familia y vengan todos acá, todos tienen que tener cultivo, a todos se lo analiza e inclusive en algunos casos a todos se le da el tratamiento, o sea, todos los que viven con el paciente, ¿sí?
Y ese, con el paciente que tiene tuberculosis, y es internado, se va a su casa, planteado. Por eso, sí, a ver, porque estamos así, podemos tener tuberculosis. Lo detectamos porque tuviste febrícula, qué sé yo, y no, hacer tratamiento ambulatorio. Pero toda tu familia va a tener que hacer tratamientos juntos, ¿sí? Mejor lo que vivir con uno. Por supuesto que tiene un periodo de ventana, se llama, donde el paciente estaría, la persona, tendría que estar el enfermo, tendría que estar con barbijo, ¿sí? Adentro de la casa y todo lado, porque si no sigue contagiando. Pero eso es un tiempito, es un tiempo, no hay que el año completo, una vez que se está con tratamiento ya no contagia, ya lo están neutralizando, pero el tratamiento, lo que pasa es que esto se estudió también cuando fueron mejorando el tratamiento de 12 meses bajó a 6 meses. Por eso yo tengo la obligación de decirle que el tratamiento es de 6 a 12 meses, pero hay tratamiento de 6 meses. Cuando el paciente cumple con los antibióticos exactos, aparte depende también del paciente, si un tipo que está bien nutrido, que tiene buena vida, qué sé yo, la lleva mejor que un tipo que está desnutrido, que es flaco, que no puede comer, o no tiene para comer, qué sé yo. ¿Sí? Acuérdense que es una enfermedad. Yo me acuerdo de una médica que lo tuvo en el hospital, Ferrando, y justo era una médica fantástica, ¿sí? Una médica bailarina, rubia, linda, imagínense qué personaje total, que tenga tuberculosis era como, ay, es la enfermedad de los pobres, ¿cómo voy a tener yo? ¿Se entiende? Está mal, uno lo ve como malo, es una enfermedad, ¿sí? Imagínense, ustedes por ahí no vivieron la parte del HIV, pero que tenía HIV uno lo y hoy el HIV se cura y no pasa nada. Aparte el HIV no se contagia porque le abrace a alguien, ¿se entiende? Pero había esos conceptos, tiene HIV positivo para el kinesio. Cuando la persona decía, tengo HIV positivo, era como que estaba desparramando sangre, no sé qué era. Y no es así, o sea, por eso uno tiene que conocer hasta dónde llegar. A ver, no está, ninguno de ustedes estuvo conmigo con la persona que estoy diciendo de la tuberculosis. ¿No? Bueno, eran los de quinto año. Entonces, justo estaba el grupito de quinto año cuando yo le tengo que hacer una prueba. Y me dice el profe, ¿escucharon lo que la paciente contó de la tuberculosis y todo? Y los chicos, medio que para atrás, ¿sí? Y yo en un momento me doy cuenta, así, estaban bien lejos. A ver, si yo no me pongo barbijo, o sea, así, nos contagiamos todos. La señora ya terminó el tratamiento. Si yo no confío en lo que me está diciendo, estaba la hija, estaba la nieta, el amigo, qué sé yo, tenía que hacer una prueba de caminata, qué sé yo, y la vieron la prueba de caminata a los alumnos de quinto, los que estaban junto conmigo, y bueno, está bien que hayan tenido en cuenta lo de porque se ve que le quedó lo de la clase, tuvieron en cuenta y dicen, profe, pero no, ella no contagia, no, ya estamos en un periodo que no contagia. Encima la paciente esta tiene bronquiolitis, o sea, mueve moco, pobrecita, la que le conté. Bueno, y uno te da cosas, pero bueno, obviamente que una persona de familia bien, que uno puede hablar y que te va a decir, mire, yo estoy en periodo de contagio y no puedo estar acá, no. La persona va a andar con barbijo, ya usó barbijo y ya no usa más porque ya está curada, ya le sale negativo. ¿Se entiende? Bueno, aparte del tratamiento de 2 años, ya había pasado 2 años. Bueno, y cuando quedan tan secuelados con trastornos respiratorios, con intolerancia al movimiento y al ejercicio, tiene que hacer esto, que también lo vamos a ver en quinto año como tema, que es la rehabilitación respiratoria. ¿Está? No todos los pacientes que tuvieron tuberculosis, obviamente, tienen que hacer rehabilitación. No todos, porque algunos quedan totalmente normales como estamos nosotros ahora. ¿Sí? Bueno, ahí estoy yo, qué lindo chico. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Esto pega un repasito después al video, que si no tiene que rendir. ¿Está? Bueno, un punto, aprovecho y listo, chao. Esto es para el audio.